Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo que eligió el tema de la electroterapia. Los integrantes del grupo son Juan David Carreño Blanco, María Fernanda Gil y Juan Pablo González, que es la voz que están escuchando. Bueno, para empezar, voy a hacer una descripción general del tema para dar más o menos un contexto. La electroterapia es un tratamiento fisioterapéutico que utiliza pues la corriente eléctrica para estimular áreas específicas del cuerpo. Estas áreas pueden sufrir de algún dolor nervioso, inflamación, lesión muscular o atrofia muscular por cualquier algún motivo. Este tratamiento pues ayuda a la persona a reducir el dolor, la inflamación, también mejora lo que es la parte de la potencia de la capacidad neuromuscular, mejorar la circulación, el flujo sanguíneo también, y bueno, y también otros beneficios que tiene para la zona a tratar. Bueno, voy a continuar con el tema del marco teórico. Dentro de este marco teórico les voy a presentar unos conceptos claves que se tuvieron que tener en cuenta al momento de la investigación, principalmente corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el paso de electrones libres a través de un conductor. Esto se debe cuando un cuerpo está sobrecargado o descargado de electricidad. Bueno, corriente potencial. Este es el estado de electrificación de un cuerpo comparado con otro. La corriente eléctrica eh, es la corriente eléctrica que fluye en un cuerpo de bajo potencial y pues que a esta fuerza se le llama fuerza electromotriz. Como unidades de medida está el ohm, el amperio, el voltio, voltaje, resistencia. Entonces, el ohm corresponde a la resistencia que permite el paso de una corriente eléctrica de un amperio con diferencia de un voltio. El amperio se define como el movimiento de un columpio o 6,25 por 1018 electrones por segundo. Estos amperios indican la velocidad del flujo de electrones y los columpios indican el número de electrones. Para el voltio, este se define, es, el signo principal del voltio es la UV. Esto se define como la diferencia entre la población de electrones entre dos puntos. La fuerza electromotriz es la fuerza electromotriz que se debe aplicar para producir el flujo de electrones y pues a esto se le denomina pues, voltio. Voltaje, esta es la fuerza resultante de una acumulación de electrones en cierto punto de un circuito eléctrico y estos corresponden a un déficit de electrones de otro punto en el mismo circuito eléctrico. Resistencia, esta es la capacidad de soportar un esfuerzo o pues la resistencia externa durante pues, un tiempo determinado. Otro concepto que tenemos que tener claro es la onda. Esta es la representación gráfica de una forma, de una dirección, de una amplitud o duración de la corriente eléctrica producido en este caso por el dispositivo electroterapéutico. Las ondas tienen ciertas partes. Dentro de la imagen podemos ver que está la longitud de onda, está la cresta, el valle, la amplitud y pues la dirección de propagación. Y también podemos observar varios tipos de ondas, como la sinusoidal, la cuadrada, la triangular o diente de sierra. Máxima amplitud, el extremo o el punto más alto de cada pico. Entonces, el término amplitud es sinónimo de voltaje o intensidad de corriente
En cuanto mayor sea la amplitud, mayor será el voltaje y pues la cantidad de corriente suministrada pues, a los tejidos que se estén tratando. Entonces, dentro de la imagen también podemos ver la amplitud de onda y pues la línea de equilibrio. Bueno, por último está pues la modulación, que esta se refiere a la alteración de la magnitud o variación durante los pulsos que se esté pues mandando a los tejidos. La magnitud también puede ser continua, interrumpida o de choque. Y fisiológicamente, al aumentar la frecuencia de una forma de onda, la amplitud tiende a aumentar o disminuir más rápidamente. Y la frecuencia es la que indica el número de ciclos o pulsos por segundo. Luego está la dirección del flujo de la corriente. Entonces, pues, eh, en este caso el electrodo negativo se coloca distancialmente y el positivo se dispone al sentido proximal. Entonces, si el tejido a tratar se sitúa centralmente entre los dos electrodos, la corriente que fluye a través de la zona produce cambios y estos cambios se deben pues al flujo y pues no pueden atribuirse pues a los efectos polares. Bueno, siguiendo con la presentación, tenemos la parte que se puede curar con la electroterapia. Como se nombró anteriormente, pues alivia el dolor, sobre todo para el tratamiento de lesiones musculares, la estimulación muscular y pues también la reducción de inflamación, también como se nombró anteriormente. Eh, el método de estudio es, bueno, en la electroterapia, la onda corta forma pues parte de ella, sobre todo en la parte de alta frecuencia. Eh, Hay dos métodos, está el de onda corta por campo condensador y el de técnica de transferencia eléctrica capacitativa. Decidimos irnos por el método de onda corta por campo condensador. Bueno, este consiste precisamente en dos electrodos. eh, pues estos dos electrodos adoptan como una forma de placas, por lo general, generalmente redondas, como se puede ver en la imagen de la mitad. eh, y como también se nombró, pues son utilizados para la estimulación de grupos musculares en específico. Eh, a continuación, pues como pueden ver, esta es una imagen que puede dar una idea de cómo se utilizan estos electrodos. Pues esta técnica de transferencia eléctrica capacitativa, donde un electrodo está en una posición y el otro se va desplazando por una pequeña zona o pues de pronto puede ser también alguna zona un poco más grande, pues eso ya varía un poco dependiendo de la zona a tratar y también se utiliza una crema especial pues para facilitar el proceso. Más o menos este es una imagen que podría dar una idea del campo el campo eléctrico que generan estos electrodos. Como pueden ver, está el positivo, está el negativo y el campo eléctrico varía dependiendo de la distancia que hay entre estos dos. Eh, el- lo que decía, la distancia entre los electrodos afecta la profundidad y el trayecto de la corriente. A menor distancia entre ambos electrodos, más superficial va a ser el paso de la corriente y pues bueno, cuanto mayor sea la distancia entre ellos, la corriente se desplazará a mayor profundidad, lo cual nos orienta un poco más o menos la ubicación. Y pues dependiendo del nivel de la lesión, pues se va jugando un poco con la distancia de estos dos electrodos. Bueno, a continuación voy a hablar del tipo de corriente que se emplea en este tipo
eh, métodos médicos bioterapéuticos y es la tipo de corriente TENS, que es de esta forma un poco cuadrada, y la TENS Spike. Normalmente ese tipo de corriente se utiliza para pacientes crónicos que tienen una enfermedad muscular eh, muy grave, como puede ser un desgarre muscular, una inflamación o ese tipo de cosas. Se emplea de forma aislada en combinación a otras modalidades terapéuticas, aunque puede ser empleada en afecciones tampoco tan graves, pueden ser un poco más sencillas, sobre todo desgaste muscular y ese tipo de cosas. Y en electroterapia se clasifica como un tipo de corriente de baja frecuencia. Bueno, ahora voy a hablar de las características que nos da y que vamos a utilizar para realizar los cálculos necesarios, sobre todo con el objetivo de hallar qué resistencia tiene la piel y los músculos en ese tipo de corriente. Entonces, primero vamos al tipo de corriente TENS ráfaga burst, que en este caso sería este. Entonces, la intensidad es de aproximadamente 0,1 watts sobre centímetro cúbico, o sea, en centímetro cuadrado. La intensidad para el tipo de corriente es de 0,05 amperios. La frecuencia es de 10 Hz, la mínima, y la alta es de 7 a 100 Hz. La intensidad que se maneja, o sea, de la corriente es la que el paciente sienta necesaria para su tratamiento, o sea que básicamente la que aguante él para el procedimiento. Va a sentir una sensación de contracciones fuertes y el tiempo promedio para un paciente crónico es entre 30 y 40 minutos. ¿Qué puede sentir el paciente? Dolores difusos y generalizados. De pronto también por el tipo de corriente puede ser que le quede marcas por los electrodos. Bueno, ¿qué variables vamos a tomar? La potencia la vamos a tomar en watts, el voltaje en voltios, el área del electrodo la vamos a tomar en centímetros cuadrados, la intensidad de corriente que nos da el dispositivo es de watts sobre centímetro cuadrado, la corriente en amperios y la resistencia en ohms. Entonces vamos a usar dos fórmulas principales para hallar nuestro objetivo, que es la resistencia de la piel y de los músculos. Entonces, potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente y potencia es intensidad por área. O sea, en la intensidad de área por el área. Entonces, teniendo en cuenta que este tipo de corriente es de un amperaje máximo, el tipo de corriente que ya expliqué, de 0,5 amperios, y como la intensidad de corriente en un paciente crónico es de 0,1 watts sobre centímetro cuadrado, tomando de referencia el- la resistencia en un centímetro cuadrado, calculemos la resistencia de la piel y los músculos con esto. Entonces, suponemos que el área es un centímetro cuadrado, cancelamos centímetros con centímetros cuadrados, queda en watts, usamos la fórmula de voltaje es igual a potencia sobre intensidad, tenemos 0,1 watts, tenemos 0,5 amperios y nos da un voltaje de 2 voltios, ¿cierto? Y recordemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, que nos dan 40 ohms. Bueno, ¿qué podemos concluir eh, de la investigación que se realizó? Número uno es que gracias a las aplicaciones de la electrostática podemos establecer una relación entre el amperaje, la corriente y la resistencia de la piel para el tipo de tratamientos y cómo estos pueden ayudarnos en la medicina. Y lo otro es que la intensidad de corriente no es tan alta como la que se esperaba antes de realizar el estudio. Realmente se esperaba un voltaje mayor, se esperaba un amperaje mayor y también se esperaba de pronto una resistencia un poco menor a la que se nos mostró dentro de la investigación. Estas son las referencias tomadas, tomamos dos revistas muy conocidas y tomamos la información de este PDF de DigiRep. Con esto acabamos la exposición. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias. Hasta luego.